Muy buenos días, bienvenidos. Doctor Carlos Felipe se me perdió, ¿dónde está? Muchas gracias por la invitación, felicitaciones nuevamente por su gran capacidad de convocatoria, por su espíritu innovador en el buen sentido, por no perder la esperanza y por estar convencido. Yo no sé si será reingeniería de reversa, suena un poco sofisticado el término, lo que necesitamos, pero definitivamente lo que necesitamos es el trabajo de todos. Es un lugar común, tal vez una tautología fundamental, pero que toca repetir una y otra vez. El futuro del sistema de salud está en nuestras manos, en las manos de todos. Los problemas que son innegables no van a ser resueltos en el Congreso por una sola ley utópica que de un momento a otro va a marcar un antes y un después. Esta es una labor de todos. La reforma a la salud se construye día a día. Yo quiero hacer una reflexión y hacia el final voy a volver sobre algunos de los puntos que tocó Carlos Felipe, sobre el tema de siempre, la reforma a la salud. Quiero llamarla en busca de la coherencia y quiero presentarle algunos de los puntos que se han hecho y algunos de los aspectos que todavía falta por hacer, de manera más macro y general, pero manteniendo siempre la visión que ya les señalé, y es que todos tenemos que trabajar para construir un mejor sistema. No niego las dificultades a las que se suma, ya lo dijo Carlos Felipe, un clima intelectual complejo, tal vez derrotista, tal vez conducente a la desesperanza. Yo tengo a la entrada del lugar de la casa donde tengo el computador una pequeña laminita que coleccioné hace mucho tiempo cuando estaba en la universidad, cuando era un ingeniero desubicado en los años 80 por allá en la ciudad de Medellín. Es un cuadro de Francisco Goya, un grabado para ser más claro. Ustedes de pronto lo han visto en algunas otras oportunidades. Dice, muestra un murciélago, su nombre dormido, sobre un escritorio, dice: el sueño de la razón produce monstruos. Desafortunadamente, el clima intelectual a veces en nuestro país y en el mundo, con estas democracias mediatizadas del siglo XXI, conduce muchas veces a la somnolencia de la razón, pero tenemos, señoras y señores, que seguir pensando, que seguir aportando. De la queja tenemos que pasar a la propuesta. Entonces yo quiero poner en contexto lo que hemos llamado la reforma a la salud, y quiero hacerlo utilizando tal vez un elemento retórico. Quiero que pensemos en tres elementos que nos ayudan a organizar las ideas y a construir, creo yo, una narrativa conveniente de lo que se ha hecho y de los retos que todavía tenemos en nuestro sistema de salud. Y la narrativa conveniente va a hablar de tres temas: el qué, esto es el qué debe cubrir el sistema de salud. Cuando hablo del qué, quiero definir cuáles son los límites del derecho fundamental a la salud, cuáles son las fronteras, por decirlo de otra forma, de la responsabilidad del Estado, tema que en Colombia todavía no se ha definido bien. El qué es el primero. Después tenemos que hablar de plata y de los problemas financieros. Vamos a hablar, una vez definido el qué, del cuánto. ¿Cuál es el balance de los recursos? ¿Dónde estamos? Y después vamos a hablar de cómo implementamos las diferentes cosas que hemos dicho, el cómo. Entonces, esa va a ser la forma como voy a organizar mi presentación. El qué, el cuánto y el cómo de la reforma a la salud, así pueden entenderlo. Empecemos por el qué. En Colombia hay una discusión muy compleja, muy antigua, sobre cuáles son los límites del derecho fundamental a la salud. Cuando yo voy a un país como Chile y hablo con mis contrapartes, o hablamos por ejemplo con los representantes allí del equivalente a la Corte Constitucional, que en Chile es la Corte Suprema, muchas veces se sorprenden de la excesiva judicialización y de la falta de límites razonables de nuestro sistema. Ha sido muy difícil tener una discusión en la sociedad entera sobre qué significa eso del derecho fundamental a la salud. Recuerdo hace 3 años aproximadamente estaba yo en una reunión en la Organización Mundial de la Salud con la directora de medicamentos. Entramos con una agenda, yo tenía una serie de puntos. Ella conoce bien el caso colombiano, que ha sido estudiado con fruición en casi todos los lugares del mundo, porque al menos podemos o tenemos que reconocer que nuestro sistema de salud despierta la curiosidad del mundo. Y me dijo la señora: en Colombia no pueden seguir entendiendo que el derecho fundamental a la salud
implica el acceso a todos los medicamentos a cualquier precio. Eso es imposible para cualquier sistema. En esas hemos estado, en una discusión muy compleja, que de alguna manera sorprende al mundo y que en mis momentos de más desespero, yo digo, nos enloquecimos de alguna forma como sociedad. No hemos sido capaces de afrontar responsablemente, con coherencia, esta pregunta sobre el qué. ¿Hasta dónde llegan nuestras posibilidades? ¿Cómo como sociedad enteros, como conjunto colectivo, somos capaces de tener coherencia entre las necesidades de la población, sus expectativas y las posibilidades? Las posibilidades del Estado, que en el fondo son las posibilidades que facilitamos nosotros como contribuyentes, porque el Estado es un ente abstracto. Los recursos del Estado son finitos y son los que todos aportamos. A pesar de todo eso, yo creo que hemos venido trabajando en los últimos 3 años, yo diría desde la aprobación de la Ley 1751, en una respuesta coherente a esta pregunta sobre el qué. Y la respuesta coherente es la que hay aquí. No es fácil, ¿no? Nosotros llamamos a esta grafiquita del ministerio la ameba. Y yo la describiría de la siguiente manera: tiene un núcleo. Y ese núcleo yo lo llamo la protección colectiva del derecho fundamental a la salud. Colectiva en este sentido. Y es la que podemos anticipar y podemos convertir en la forma de una prima. Entonces, en ese núcleo en blanco están todas las prestaciones de salud con cargo a la unidad de pago por capitación, que protege colectivamente los derechos de todos. Y por la que debe responder el sistema, y debe hacerlo bien, y muchas veces no responde. Ese es el núcleo, la protección colectiva. Pero ¿qué pasa mañana si no hemos incluido en la protección colectiva un último medicamento? Y el médico está al frente de su paciente, hablemos de un caso de oncología para hacerlo más dramático si se quiere. Ese medicamento ya está aprobado por el INVIMA, no ha sido todavía, repito, incorporado en la protección colectiva, y el médico en su buen juicio dice: esta persona es una persona todavía joven con un gran deseo de vivir, no podemos negarle ese medicamento. Pero ahí surge entonces no una protección colectiva, sino es el caso individual el que enfrenta el prescriptor. Y para ese caso individual, que debe ser no la regla sino la excepción, está el área más grande que ustedes ven en azul. Es la protección individual. Como estamos hablando seguramente de una nueva tecnología, donde es muy difícil anticipar la demanda colectiva, es muy difícil convertirla en una frecuencia, incorporarla en una nota técnica, de pronto lo que tiene que darse es la prescripción individual, con respeto a los derechos de todos, pero también con, si se quiere, una doble condición en el prescriptor. Yo estoy pensando en el paciente, pero también al mismo tiempo en los pacientes, que pone al prescriptor en una condición complicada, tenemos que aceptarlo así. Y ahí surge entonces el área azul, que hoy funciona en el régimen contributivo con MIPRES. Simplemente una prescripción automática que protege no el derecho colectivo, sino el caso individual, un paciente particular con nombre propio y características conocidas y una historia clínica que conoce el prescriptor y que gira contra los recursos de todos, de nuestro sistema de salud. Alguien diría: ¿por qué no unificamos todo eso? Porque va a ser muy difícil convertir en una frecuencia, en una nota técnica, las nuevas tecnologías día a día. Incluso en las enfermedades raras funciona mucho mejor la protección individual que la colectiva, porque los casos son tan pequeños que la ley de los grandes números no funciona y siempre va a ser muy difícil convertirlos en términos de una frecuencia. Entonces, por eso tiene sentido y por eso la interpretación que nosotros hemos hecho y que ha sido criticada, pero lo otro creo yo sería una absoluta locura, es mantener esta diferenciación entre la protección colectiva en el centro y la protección individual atrás en MIPRES. ¿Qué le falta a esto para que funcione bien? Y que esto comience a consolidarse como una respuesta coherente a la pregunta sobre el qué. ¿Quién levanta la mano y me dice qué faltaría aquí? El régimen subsidiado. Porque en el régimen subsidiado tenemos esta competencia delegada a las entidades territoriales, donde están faltando dos cosas. En algunas entidades territoriales, el Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Huila, Tolima y otras, faltan recursos. No hay recursos suficientes para pagar por los servicios y tecnologías no incluidos en el plan de beneficios. Tenemos una incoherencia allí.
Pero más que los recursos, faltan también capacidades. No está funcionando MIPRES. Entonces, en el régimen subsidiado todavía esto no funciona. Y eso requiere una reforma a la Ley 715 del año 2001 que yo voy a describir en un minuto, para que esta historia comience a tener coherencia. Por fuera de lo azul está otra parte de la pregunta sobre el qué, y son las exclusiones, donde ya tenemos una lista, en este momento el Ministerio la está estudiando, y sobre todo las exclusiones van a incluir aquello que no funciona, que no es efectivo, que no debería ser pagado con recursos públicos, o lo que es meramente experimental, o lo que tiene que ser prestado en el exterior, o lo que persigue un fin eminentemente estético o cosmético, esas cosas que define claramente el artículo 5 de la Ley 1751. Entonces aquí se nos comienza a completar la película con otro elemento importante que ustedes lo ven abajo, es el artículo 72 de la Ley 1753 sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que nos dice, siguen llegando nuevas tecnologías, esto nunca va a ser estático, esta historia es dinámica. Viene el último medicamento para una patología crónica. El Instituto de Evaluación de Tecnologías va a hacer una evaluación que va a ser coincidente con la evaluación de seguridad y eficacia que hace el INVIMA, y teniendo ese estudio de costo-efectividad, sabemos si lo incorporamos al núcleo o si lo incorporamos a la protección individual de los derechos. Esa reglamentación del artículo 72 ya está en un borrador, quiero decirlo claramente, ha sido muchas veces combatida con vehemencia por la industria farmacéutica, que la percibe como una barrera de entrada a las nuevas tecnologías, pero tenemos que tener coherencia en nuestro sistema de salud. Yo lo llamo capacidad de discernimiento. Un sistema de salud que utiliza los recursos de todos tiene que ser capaz de decir, esta tecnología sí, porque le aporta verdaderamente al paciente, esta no. Muchas veces en este ambiente negativo del que hablaba Carlos Felipe, toda esta historia colectiva que estamos construyendo, porque detrás de esto hay una conceptualización, en nuestro país se dice no se ha hecho nada, se desprecia de alguna manera. Pero en el fondo lo que hemos venido tratando de hacer, muchos, incluso aquí ha participado la Corte Constitucional, es tratar de tener coherencia en esa primera pregunta que tenemos que responder, el qué. Muchas veces, cuando el noticiero de televisión presentan la casuística del sistema, ignoran la parte buena, se concentran en lo que vende, que son las malas noticias. Se presentan casos que de alguna manera contradicen esta historia. Por ejemplo, un vital no disponible. Un vital no disponible es un medicamento que no tiene registro sanitario, que no ha sido estudiado y autorizado por la autoridad sanitaria. Es una excepción, no es la regla. A un paciente al que no se le ha entregado un vital no disponible, yo diría de manera clara, no se le está violando su derecho fundamental a la salud. El sistema se está estirando casi hasta romperse para entregar ese medicamento, pero no hace parte de esta historia que ustedes ven aquí. Y cualquier sociedad, si queremos tener coherencia, y la coherencia es fundamental en estos arreglos sociales, tiene que ser capaz de responder al qué y ser consecuente con esto que hay aquí. No es la única historia, pero yo creo que uno de las causas primigenias de los problemas que tenemos en nuestro sistema de salud viene de no tener una respuesta coherente a esta pregunta sobre el qué, y se los voy a explicar con otro ejemplo. Dos ejemplos polares de la forma como funcionan los sistemas de salud son el de Estados Unidos y el de Inglaterra. ¿Cómo responden los Estados Unidos a esta pregunta? De la manera más brutal, diría yo, racionando vía capacidad de pago, el mercado. En Canadá no hay una discusión como sociedad sobre qué se debe pagar y qué no se debe pagar. Quienes tienen un buen seguro acceden a todo, quienes tienen un seguro regular acceden a una partecita, y 40 millones de personas no acceden a nada. Quedan sujetas a la caridad pública o quedan sujetas simplemente a vender sus pequeños activos familiares para poder acceder a un tratamiento. Yo me levanto ayer y veo una noticia, y los heridos del atentado de Las Vegas están teniendo que liquidar sus activos familiares para pagar por la atención médica. Eso en Colombia no pasa, y no queremos tener eso. Se raciona por capacidad de pago. Pero si vamos a un país como Inglaterra, donde todo el mundo tiene acceso, el gasto de bolsillo es muy bajo, hay una entidad centralizada que dice esto se cubre y esto no se cubre, y esa es la ley. Y ningún médico prescriptor puede formular un medicamento que está por fuera de eso. En Colombia me da un poco de miedo que queremos como los dos mundos. El mundo de Estados Unidos, donde se dice todo está incluido,
y el mundo de Inglaterra, donde dice no hay nada de gasto de bolsillo, todo lo cubre el Estado. Nosotros nos hemos movido, creo yo, hacia una versión del modelo inglés que tiene que ser bajo gasto de bolsillo. Esto es una responsabilidad del Estado, esto es un derecho humano fundamental, no depende de la capacidad de pago de los ciudadanos, pero tienen que existir para que esto sea sostenible algunas reglas razonables sobre el qué. Lo que pasa es que en Colombia tenemos un sistema público donde hay participación privada y eso muchas veces nos confunde como sociedad. Pero este sistema es público. Y al ser un sistema público yo creo que necesita unas normas claras en este sentido, que no las obedecemos. Seguimos pagando por lociones, matrículas escolares, conductores, niñeras y una lista grande que parece casuística, pero no lo es, porque la sumatoria de esos excesos y de esa falta de respuesta coherente a esta pregunta nos lleva muchas veces a problemas. Entonces, esta es una primera parte. La otra parte es una pregunta sobre el cuánto, y yo quiero que volvamos sobre esta grafiquita que yo he mostrado muchas veces, que es importante que la tengamos en cuenta y que yo creo que resume uno de los logros sociales más importantes de nuestro país en los últimos 25 o 30 años. Este es el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud, lo que viene del bolsillo de los ciudadanos como porcentaje de la totalidad de la salud, el gasto total en salud. La línea verde que ustedes ven en la parte superior es América Latina, el conjunto de los países de nuestra región. La línea azul que ustedes ven en la parte inferior es Colombia, donde ese gasto de bolsillo cae de manera abrupta después de la aprobación de la ley 100 del año 1993 y se ubica hoy en un valor cercano al 15%, que es el valor promedio de los países europeos pertenecientes a la OCDE. Esto es, nosotros tenemos un gasto de bolsillo tan bajo como los países desarrollados europeos. Eso es un logro social importante. Si ustedes van a Brasil, ustedes van a encontrar en Brasil 60 millones de pólizas de medicina prepagada y un sistema de salud absolutamente segregado, donde esos 60 millones de personas van a un sistema privado y los otros van a un sistema público, el SUS, financiado en la oferta, segregado completamente. Ustedes van a México, van a encontrar un gasto de bolsillo del 40 al 45%, la gente accede muchas veces a los servicios de salud por las farmacias. Costa Rica, que se presenta ante el mundo, y lo es en muchas dimensiones, como el paradigma de la equidad, tiene un gasto de bolsillo cercano al 50%. Ecuador, que muchas veces me lo mencionan a mí como un ejemplo del sistema de salud, tiene un gasto de bolsillo superior al 50%. Eso no es una estadística. Eso significa que en estos países el acceso está ligado a la capacidad de pago y mucha gente está siendo excluida por falta de capacidad de pago, cosa que en Colombia no ocurre porque ya tenemos los niveles cercanos a los países desarrollados de la OCDE. Tenemos todos los otros problemas, por supuesto. Los problemas de haber incluido a todo el mundo y de haber protegido financieramente a la totalidad de la población, muchas veces sin haber construido las capacidades necesarias como Estado y como sociedad. Pero la pregunta sobre el cuánto, yo creo que es una pregunta que tiene que ver con esto. Como economista les digo lo siguiente, eso tiene una implicación inmediata, y es que el futuro financiero del sistema de salud está más ligado al futuro de las finanzas públicas que al futuro de la economía. En países donde el gasto de bolsillo es muy alto, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo evolucionan las finanzas de la gente. Cuando el gasto de bolsillo es muy bajo y todo se paga con recursos públicos, la variable fundamental va a ser qué ocurre con las finanzas del Estado. Por eso nos afecta la coyuntura fiscal, más que en otras regiones o países de nuestra región. Entonces tengamos eso en cuenta a la hora de pensar nuestro sistema de salud. Yo quiero contarles aquí una pequeña contabilidad de las deudas y el déficit, de los problemas que tenemos, de los problemas financieros que siguen siendo acuciantes, que ocupan el día a día, que muchas veces nos distraen, que hacen que la vocación social de ustedes, que yo reconozco, yo creo que algo que nos falta en nuestro sistema y que debemos hacer todos los días es presumir la buena fe, que le falta también a nuestro país. Yo confío que el trabajo que ustedes hacen es el que debe hacerse. Estoy en contra de aquellas leyes que de alguna manera presumen la desconfianza y creen que detrás de todo interlocutor hay un corrupto. Yo no creo que en nuestro país sea así. 90% de la gente trabaja honestamente
Nuestro sector necesita ser reconocido por ese trabajo que se hace todos los días. Pero ese es otro cuento. Quiero que volvamos a estas cuentas que hay aquí. Porque también quiero, así como en la historia del qué, en la historia del cuánto, decirles mucho se ha hecho. Y eso también debe ser reconocido. El sistema, por muchas razones, y allí también hay algunos problemas de corrupción, pero también porque lo hemos estirado más de la cuenta, porque hemos gastado más de lo que tenemos, acumuló unas deudas muy grandes que siguen siendo altas. Y muchas veces se dice no se ha hecho nada para pagar estas deudas. Las deudas empezaban muchas veces en el Estado y aguas abajo eran deudas del sistema con la CPS, después de la CPS con las IPS, después de las IPS con los proveedores y así. Estaban los trabajadores también. A comienzos de esta década, por ejemplo, existían en el régimen subsidiado unas deudas muy grandes de las entidades territoriales con el sistema, producto en parte de problemas de administración, producto también de problemas, en este caso, de corrupción, recursos que eran girados, por ejemplo, a las entidades territoriales para que se firmaran lo que eran entonces los contratos municipales del régimen subsidiado y recursos que se perdieron. Nuestra contabilidad nos muestra que entre 500 y 700 mil millones de pesos fueron desviados en la década anterior, esto es, girados a las entidades territoriales y no incorporados al sistema. Esas deudas fueron muy grandes, pero yo creo que tenemos que reconocer que hubo un saneamiento de deudas importantes de las entidades territoriales. Ustedes han oído hablar muchos del 1080, que permitió un saneamiento. El saneamiento todavía no es complejo, pero yo creo que hay que reconocer que ahí hubo un esfuerzo importante para que esas deudas de las entidades territoriales con el sistema disminuyeran. Cuando llego yo al ministerio en el año 2012 me encuentro también unas deudas muy altas del FOSIGA, esta vez en el caso contributivo, por unas glosas negadas con el sistema también, billonarias. Ese problema no se ha ido resuelto, pero se ha venido resolviendo y las deudas son hoy de una magnitud mucho menor a las que se tenían hace 5 años. En un caso eran deudas de las entidades territoriales, en otro caso eran deudas, podemos decirlo así, de la nación o del fondo público en el que se acumulan los recursos del sistema. Eso es lo segundo que hay allí. El decreto 2702, criticado por muchos, nos permitió también que muchas de estas deudas comiencen a ser pagadas. Como no toda la responsabilidad es pública, había deudas no del Estado, sino deudas ya de las EPS, no explicadas por las deudas primeras del Estado. Y uno podría decirle a la EPS, tienen que pagarlas mañana, y usted tiene que hacer una capitalización en 1 año, y pagar todas las deudas de manera perentoria ya. ¿Qué pasa si yo como regulador dicto una política en ese sentido? Pues simplemente me entregan la casa y me dicen, pues yo no puedo capitalizar en cuestión de 6 meses. Todos quienes han estudiado crisis financieras en todos los ámbitos y en todos los momentos del mundo saben que las crisis financieras requieren, por supuesto, recursos líquidos, pero que den tiempo también. Quienes han criticado los plazos del decreto 2702 del año 2014 no han estudiado o no conocen cuál es el origen y cuál es la forma como se resuelven las crisis financieras. Y esa capitalización de EPS ha traído al menos 500 mil millones adicionales para ir resolviendo esas deudas del sistema. Hemos reciclado recursos de las cajas de compensación que no fueron ejecutados del 625 de la 1438 también para pagar deudas. La liquidación de la EPS pública Capregón de unas deudas grandes, se pagaron 500 mil millones, el Congreso acaba de aprobar otros 500 mil y ahí se va a pagar otro billón. Yo voy a firmar esta semana un decreto que les permite a las entidades territoriales utilizar recursos de regalías para pagar deudas del sistema e ir resolviendo el mismo tema. Entonces ahí vamos. Parte de mi trabajo ha sido buscar cajones, buscar fuentes adicionales, decir aquí hay una platica, utilicémoslas para pagar deudas, traer recursos. Necesitamos más instrumentos financieros, porque cuando hablamos de tiempo, yo creo que en eso nos hemos quedado cortos y la reglamentación de la subcuenta de garantías del FOSIGA, que creó la compra de cartera, que creó los créditos de tasa compensada, que nos permitió hacer los bonos convertibles en acciones. Yo creo que necesita un instrumento de garantías, se necesitan muchas de las EPS y sobre todo IPS y ES, darles más instrumentos de liquidez para poder seguir este instrumento de recuperación. Y eso lo necesitamos. Y de pronto necesitamos más recursos aquí. Si alguien me pregunta hoy en día cuál es el tamaño del déficit, ayer me llamó el presidente y me dijo, voy para la reunión de Azocajas. Si usted le resta lo corriente, y lo corriente no lo debemos meter como parte del problema de las deudas, porque lo corriente es un tema más de flujo de recursos que de faltante.
¿Cuál es el defecto? Yo creo que es el numerito que hay allá abajo, entre 6 y 7 billones de pesos. Con eso se resolverían para siempre los problemas acumulados financieros del sistema de salud. ¿Es mucho o es poquito? Un montón de plata. No me va a dar el cheque el ministro de Hacienda mañana. Pero si ustedes lo miran en perspectiva y lo ponen en contexto, los recursos del Sistema General de Seguridad Social este año son 40 billones. Entonces tampoco es que estamos hablando de un valor que sea más que los recursos corrientes de un año, ni cosas de esas. No estamos ante un tema inmanejable, pero es complejo y hace la vida de todos muy difícil todos los días. Y esto es complejo al mismo tiempo porque este es el problema acumulado, yo lo llamo el stock, pero al mismo tiempo tenemos el flujo, y es que cada año seguimos gastando más de lo que tenemos. Si yo miro este año las cuentas de todo lo del sistema, y miro, por ejemplo, lo que se paga y lo que se deja de pagar, incluido el no-POS del régimen subsidiado, por ejemplo. Nos falta cada año para cerrar financieramente el sistema algo así como 1 billón de pesos. Entonces aquí hay que conseguir un cheque para pagar el pasado, pero hay que conseguir también recursos adicionales corrientes para cerrar este 1 billón de pesos, y entre todos tenemos que ajustarnos también. Mayores recursos. Yo creo que en esta última década hay muchos mayores recursos del presupuesto general de la Nación al sector, sobre todo los mayores recursos que se utilizaron para la igualación de los planes de beneficios entre los regímenes subsidiados y contributivos. Si ustedes revisan los presupuestos públicos, se van a dar cuenta que el aporte de la Nación ha crecido sistemáticamente año tras año, sobre todo se aceleró a partir del año 2012. En el 2012 se igualan los planes de beneficios, el 2013 ya las UPC entre los dos regímenes se acercan bastante. Hemos utilizado recursos de desahorros públicos, del FOMPET, extraordinarios, trabajo que hemos hecho con el Ministerio de Hacienda para poder cerrar financieramente nuestro sistema año tras año. El medio punto del IVA que aprobó la reforma tributaria y que tenemos que seguir defendiendo como sector de manera más fehaciente, porque yo tengo una preocupación, y es que ese medio punto de IVA nos dio algo así como 1,4 billones de pesos anuales, pero solamente nos están presupuestando 1.900.000.000, pero son recursos que necesita el sector hacia adelante y que son importantes que estén allí. Los impuestos al tabaco también van a seguir aportándole a la bolsa pública de nuestro sistema, pero yo creo que hacia adelante necesitamos otras fuentes adicionales. En una perspectiva de 5 o 6 años, yo creo que necesitamos otro medio punto del PIB, o más bien de 10 años, para no ser muy ambicioso con recursos. La situación fiscal del país no es fácil. Estas son las dos preguntas sobre el cuánto, la pregunta sobre los 6 billones y la pregunta sobre el billón de pesos. Pero para eso tenemos que tener una buena respuesta al qué. Porque si seguimos teniendo un plan de beneficios jurisprudencialmente definido e infinito, ese billón de pesos se nos puede volver 2, se nos puede volver 3, eso suma aquí, 6 billones, así yo consiga el cheque mañana y los pague, en 5 años tenemos 10 aquí. Y se nos convierte en nuestro sistema en un barril sin fondo. Vuelvo y repito, parece filosófico. Alguien podría decir en un momento de ironía, el ministro encontró una buena forma de sacar disculpas. Pero yo lo digo de manera clara otra vez, parte de los problemas financieros de nuestro sistema se originan de no tener un contrato social coherente, no tener una pregunta bien definida sobre el qué. A veces me preocupa en los debates públicos que toda la complejidad que hemos venido construyendo hasta ahora, todo lo que les estoy contando, parece reducirse o circunscribirse a una sola pregunta, el pagador. Como si todo esto pudiera reducirse cambiando el pagador. Bueno, acabemos las EPS y todo se resuelve inmediatamente. Ayer estuve, y quiero contarles este dato que me impresionó, en el lanzamiento de un informe por la Contraloría General de la República, y ellos hicieron un análisis de la población pobre no asegurada y el papel de las Secretarías de Salud, y mostraron lo siguiente: la UPC implícita para la población PPNA en el trabajo que hacen las Secretarías de Salud es 3,5 veces mayor que la UPC del régimen subsidiado. Es la misma población, supuestamente es el mismo plan de beneficios, pero cuesta 3,5 veces más. Imagínense lo que yo hiciera mañana si yo digo, bueno, acabemos con las EPS, empecemos con el régimen subsidiado, vamos a destruir, cojamos la almadana y esto es borrón y cuenta nueva.
Y yo voy a decirle entonces a las secretarías de salud departamentales, en este caso para el Centro Innovador, que se encarguen en esa labor de prestación de servicio y que hagan las veces de pagador. Como no están las capacidades acumuladas, como a veces es más fácil hablar que construir, eso es lo que nos llevaría inmediatamente, si nos atenemos a este informe de la Contraloría General de la República, es a una debacle, porque la UPC implícita es 3,5 veces más. Los ejemplos de algunas de las EPS públicas o cuasi públicas, Convida, la misma Capital Salud, Sabia Salud, Capresoca y otras, yo creo que nos llevan o nos invitan a todos a ser cautelosos. La administración no es fácil. Yo no digo que todo sea perfecto. Lo digo, si se quiere, de manera vehemente. Hay algunas EPS que no deberían ser parte de nuestro sistema. Pero reducir toda esta complejidad al borrón y cuenta nueva y creer que simplemente la administración pública de los recursos va a resolvernos de manera inmediata todos los problemas de nuestro sistema es una utopía o es una suerte de enajenación ideológica que no consulta los hechos, que de alguna manera desconoce la forma como funciona nuestro sistema. Los problemas desafortunadamente son más profundos y no se van a resolver así de fácil. Pasemos les digo aquí la propuesta que yo quiero hacer para reforma a la ley 715 y lo que necesita nuestro sistema para volver a tener coherencia entre el qué y el cuánto. Yo creo que la resolución 1477 no debería ser parte más de nuestro sistema. Yo creo que la nación debería recoger totalmente las competencias de lo que yo llamé ahora, no lo voy a llamar no pos, protección individual a los derechos. Mi presa aplicaría entonces al régimen subsidiado y al régimen contributivo. Las competencias que ha venido acumulando la nación para comprar centralizadamente, para regular los precios, para interactuar con la industria farmacéutica, entonces serían utilizadas en los dos regímenes. Creo también que en esa reforma a la ley 715, en ese borrador que estamos construyendo con el Ministerio de Hacienda, uno debería poner un plazo perentorio, año 2021, 2022, para decir, a partir de ese año, yo ya no giro ni un peso para población pobre no asegurada. Y el incentivo entonces para todas las entidades territoriales es afiliar a todo el mundo. Y ya dejar de decir o salir de la contradicción, y es que tenemos cobertura universal, pero seguimos girando recursos para población no asegurada. ¿Qué es eso? A todo el mundo, las bases de datos están abiertas, hay que afiliar a todo el mundo y poner un plazo perentorio. Y unificar todos los recursos de salud en una sola bolsa, que incluya lo de salud pública y que incluya también recursos de oferta que le permita a algunas entidades territoriales subsidiar a los hospitales públicos, sobre todo en aquellas regiones donde persisten déficits por la forma como operan. El sistema de subsidios a la demanda muchas veces no resuelve todos los problemas y hay que subsidiar la oferta de manera directa, sobre todo en la periferia de nuestro país. Esa es la reforma que vamos a construir. Yo creo que la necesita nuestro sector para, vuelvo y repito, la historia del qué y el cuánto que les he contado hasta ahora tenga más coherencia. Pero también está el cómo, tal vez lo más difícil. En este mundo que vivimos de las mínimas protestas y las máximas quejas, muchas veces las preguntas sobre el cómo son soslayadas. ¿Qué se ha hecho? Yo creo que la creación de la administradora de recursos de salud, no les voy a hablar mucho al respecto porque la viceministra viene esta tarde a contarles sobre ADRES, la creación de MIPRES, nos permiten tener un sistema de salud o una mejor arquitectura institucional, voy a decirlo de esa manera, de nuestro sistema de salud. La política farmacéutica que incluye la regulación de precios, que nos ha ahorrado algo así como $1 billón al año. La competencia de biosimilares, las compras centralizadas de medicamentos que inauguramos con los medicamentos para la hepatitis C. Pongo en rojo, lo que han visto ustedes en rojo en la presentación es lo que falta. Nos faltan normas de transparencia que están siendo aprobadas en todo el mundo y yo creo que llegó la hora que la industria farmacéutica y las sociedades científicas le presenten al país, mire, esta es la forma como nosotros nos relacionamos. Y eso sea transparente para todo el mundo y yo creo que eso es fundamental para seguir teniendo una política farmacéutica moderna, como yo creo que hemos venido construyendo.
El modelo integral de atención en salud, con su énfasis en las redes, en la atención primaria y en la gestión de riesgo, también hace parte de este común, construido entre todos. Joel Mías lo llamo la reforma a la salud de abajo hacia arriba, pero también ha sido una propuesta que se ha hecho. Creo que nos falta avanzar como sector en mejores mecanismos de pago. Las experiencias de todos o de algunos de ustedes con los PGP todavía tienen un signo de interrogación, pero yo creo que tenemos que seguir avanzando al respecto. Eso alinea los incentivos del sistema. El pago por evento, me decía alguien hace poco, es algo así como la heroína del sistema. Nos lleva a hacer y hacer y hacer y hacer y muchas veces sin pensar qué estamos haciendo. Y vamos a trabajar también en los próximos meses en la habilitación técnica de la CPS, que responda a algunas de las preguntas y que complemente la habilitación financiera. Por eso lo dijo en rojo, porque es una agenda para el primer semestre del año entrante, pero que también esperamos dejar como legado de este cómo. Si ustedes miran el qué, la búsqueda de la coherencia en el plan de beneficios, las respuestas a los problemas financieros, en el pago de deudas y en la consecución de nuevas fuentes. Los pasos que se han dado para tener una arquitectura institucional más moderna, eso yo lo llamo, señoras y señores, la reforma a la salud. Yo creo que la única opción que tenemos, doctor Carlos Felipe, es seguir construyendo sobre lo que hemos construido. Sacar la almadana no creo que sea la respuesta para resolver algunos de los problemas de nuestro sistema. Y cuando uno mira las cosas en otra perspectiva, yo me doy cuenta que todo no es malo. No lo voy a atiborrar aquí con datos, pero quiero que reflexionemos un poquito sobre estas cifras. Esta es la evolución de la mortalidad infantil, donde mucho falta, pero donde ustedes comienzan a ver una mejoría sistemática en la gran mayoría, por no decir todos, los indicadores trazadores de salud pública en nuestro país. Quiero que pensemos todos en un ejercicio mental. Salgamos de aquí, ahora después del break, después de oír tanta carreta, un poco confundidos, reflexionando, cojamos cualquier persona al azar, aquí saliendo de la calle, en la carrera séptima. Eso que llaman los estudiosos de la ciencia política, un ciudadano del común. Y hagámosle a ese compatriota nuestro, atiborrado también por problemas y preocupaciones, que seguramente enfrenta una vida diaria difícil, una pregunta: ¿usted cree que en Colombia hoy mueren más niños antes de los 5 años que hace 10 o 15 años? O si queremos ser más técnicos, reiteremos la pregunta: ¿usted cree que la mortalidad infantil ha disminuido o ha aumentado en nuestro país? ¿Qué diría esa persona? Que ha aumentado, que es la más grande de la historia, que estamos viviendo en el peor momento de nuestro país. La noche oscura, que no cesa. Nadie tiene en cuenta que si ustedes miran esa cifra y hacen la resta correspondiente, 2010-2015, o mejor 2015-2010, hay 5.000 niños, vidas salvadas, sufrimiento eximido, que no se le reconoce ni al país ni al sistema. Mucho de eso tiene que ver con el trabajo de ustedes de todos los días. Pero es invisible para la sociedad, en medio de la somnolencia de la razón, en medio de la sociedad del espectáculo que favorece el ruido, el escándalo, el caso particular, y que presenta ese caso particular no como la excepción, sino como el resumen de una esencia. Y eso me preocupa a mí, como ciudadano, como ministro de Salud, como persona que ha hecho parte de lo público por 15 años y que casi literalmente le ha dejado la vida a este esfuerzo, ¿no? Ahí están parte del esfuerzo de todos nosotros. A esto se le suma un ambiente de polarización político complejo en nuestro país. Y yo lo voy a decir de manera clara, a veces una demagogia anticorrupción, está muy bien denunciar los casos de corrupción, pero una demagogia anticorrupción que soslaya completamente la complejidad que he tratado de presentarles a ustedes y que ignora los resultados y que no tiene la capacidad de panorámicamente ver dónde estamos como sociedad y como país. No es fácil, pero tenemos que seguir construyendo sobre lo construido. Yo muchas veces me pongo los zapatos de ustedes. Parte de lo que yo digo es que tenemos que practicar esa doble empatía. Ustedes se ponen los zapatos míos, yo en los de ustedes, entender los problemas y tratar entre todos
de ver dónde estamos. No es fácil el día a día, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando. Recordé ayer cuando estaba haciendo mis notas, una clase de 5º bachillerato. Mi profesor de filosofía se llamaba Ignacio Álvarez. Estábamos inmersos en todas esas discusiones complejas parecidas a estas. Levantó la mano alguien del salón y dijo: profesor, ¿para qué complicar la vida? Él se quedó callado, hizo un silencio del profesor que enmudeció el salón por algunos minutos y me dijo, o dijo él, algo que se me quedó grabado: lo bueno de la vida es complicarla. Si uno decide trabajar en el sector salud, es porque está obedeciendo esa premisa. Ustedes todos decidieron que lo bueno de la vida es complicarla. Y aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos tratando de resolver estos problemas, pero como lo bueno de la vida es complicarla, ustedes muchas veces se van para su casa después de un día largo por la noche y también saben, no tienen la convicción íntima, muchas veces la comparten con sus hijos, otros no, otras veces con la almohada, otras veces la sueñan, de que están haciendo la diferencia. Yo creo que seguimos haciendo la diferencia a pesar de todo. Y mi invitación es a mirar estos problemas en perspectiva, a alejar el ambiente de derrotismo y fatalismo, a seguir construyendo. Estamos en un momento difícil de nuestro sistema, no quiero negarlo así, pero complicándonos la vida yo creo que vamos a salir adelante. Ese es el mensaje que quiero darles: sigamos trabajando, sigamos buscando la coherencia, sigamos aportándolo a nuestro sector. Y les digo ya para terminar de todo corazón, muchas gracias y los quiero mucho. Adelante todos. Le agradecemos al señor Ministro de Salud por su excelente intervención. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta en el público? Si quiere, Carlos Felipe, 4 o 5 preguntas ahí para no desordenar más el tema. Va a quedar difícil caminar tanto en este auditorio tan grande. Vamos a tener dos o tres preguntas para la agenda. Voy allá, y la tercera y listo, señor ministro. ¿Quién levantó la mano aquí? Gracias. Muy buenos días, señor ministro. ¿Dónde está? Primero que todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, demostrando que a los problemas hay que enfrentarlos. Mi nombre es Rafael Pérez, trabajo con una compañía de interventoría. Perfecto. Y mi pregunta es la siguiente: con respecto a las conductas de riesgo que toman nuestros usuarios o nuestros clientes o nuestros pacientes, que van directamente contra el rubro financiero. Por ejemplo, un paciente que fuma, que toma y que hace ese tipo de conductas de riesgo y después pretende acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud por un trasplante de hígado y de pulmón y todo simultáneo. En algún momento revisamos el tema de el autocuidado. En algunas de las legislaciones que el Ministerio en este momento tiene, habla del autocuidado. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué estamos haciendo nosotros para que esa forma en que estamos, equilibrando nuestros recursos, también lo haga partícipe la población y se autocuide para evitar este tipo de gastos? Bueno, muy buena pregunta. El domingo pasado, el periódico inglés The Guardian publicó una reflexión bioética sobre este tema, básicamente tratando de responder a la pregunta, que si se quiere tiene un matiz filosófico, de si los sistemas de salud, en particular los sistemas de salud públicos, deberían racionar de alguna manera los recursos a personas que incurren en conductas francamente irresponsables. O sea, que no solamente fuman, sino que fuman más de la cuenta o toman más.
La respuesta era que no, y esa respuesta ha sido reiterada por la Corte Constitucional en Colombia. O sea, es muy difícil racionar los recursos y yo estoy de acuerdo con eso. Pero de otro lado, la gran disyuntiva es que sin una cultura del autocuidado o de la corresponsabilidad de la gente va a ser muy difícil también garantizar la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud. Para eso existen un conjunto de políticas públicas que tratan de complementar o de servir como acicate para estos cambios de comportamiento. Unas están basadas en los incentivos. Los impuestos al tabaco, que yo mencioné rápidamente, fueron la semana pasada promovidos por el Banco Mundial como una forma importante de cambiar comportamientos. Ustedes saben el debate que dimos el año pasado y que el país va a tener que retomar sobre los impuestos a las bebidas azucaradas. Pero existe de otro lado políticas públicas no basadas en el cambio en los precios relativos, no basados en los incentivos, en cuestiones pecuniarias, en aumentar el costo de fumar o el costo de comer comida chatarra o el costo de tomarse una gaseosa, sino en la información, que los ciudadanos tengan la información completa. En este momento hay 2 proyectos de ley en el Congreso de la República sobre leyes de etiquetado. Algunos países de la región, Chile, por ejemplo, acaba de aprobar una ley importante al respecto. Colombia tiene que moverse rápidamente también en esa dirección. Y hay otro conjunto de políticas públicas importantes al respecto. Hay otras políticas públicas que también están consignadas en el Plan Decenal de Salud Pública, donde es la comunidad la quien se encarga de crear estas normas sociales. Colombia tiene buenos ejemplos. Uno es el tabaquismo, donde la incidencia ha disminuido en algo así como 300, 400 mil personas en los últimos años. Pero yo creo que esta es una dimensión de la política pública importante, no está aquí, pero que complementa parte de la historia que les he contado. Y que de alguna manera reitera esta idea, que no es una idea retórica, de que esto es responsabilidad de todos. Y cuando hablamos de todos también está allí el ciudadano. Y eso en los recursos, en los sistemas públicos es evidente. Incentivos, información, trabajo comunitario para cambiar comportamientos, tiene que hacer parte del arsenal de políticas públicas de todos los sistemas de salud. Por aquí hay una... No sé dónde está el dueño del micrófono. Ministro. Muy buenos días, ministro. Mi nombre es Carlos Barón, soy director de una comercializadora y operación logística para farmacéuticos del sistema. Perfecto. ¿Cómo le ha ido en el sistema? Usted sabe que bastante difícil el tema. Entiendo. Pero así como usted dice, yo también desde hace muchos años decidí que me iba a complicar la vida y disfruto haciéndolo. Pero yo sí me recuerdo que hace unos años usted nos invitó para que apoyáramos todo este proyecto o este proceso de Café Salud. Sí, señor. Yo estuve en varias de las reuniones en la ANDI y le hemos jugado a todo eso, pero llevamos bastantes meses de incertidumbre con ese cambio que se dio y que hoy no tenemos la claridad suficiente. Le jugamos hasta el último día. El presidente de la EPS nos solicitó y usted nos solicitaba que termináramos bien este proceso, pero hoy no sabemos y no tenemos la claridad suficiente y queremos ver ese norte, porque una cosa es la complejidad de hacerlas y gustarnos hacerlas difíciles, pero tampoco lanzarnos al abismo. Tiene razón. Y yo le creí a usted y le he creído porque considero que usted ha sido un gran ministro, pero sí me gustaría como conocer exactamente cuál va a ser ese norte frente a esas deudas tan grandes, porque de eso depende la estabilidad no solamente de nosotros como operador, sino también el recurso de la industria, pero son los médicos, pero son las IPS, o sea, es todo el sistema el que está pendiente de ese tema. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque en la realidad no hemos podido entender con claridad cómo se va a manejar, no he entendido cómo una decisión estatal lleva a que tengamos que aceptar negociaciones a 5 años, cuando en ningún momento ese fue el compromiso que adquirimos nosotros con la EPS, y nos gustaría saber de qué manera le podemos traer ese recurso nuevamente al sistema, que es lo que al final está necesitando. Perfecto. Yo lo he seguido a usted, me gusta tuitear, me toca recibir palazos de la gente que cuestiona el sistema, yo tratando de defenderlo porque amo el sistema. Pero tampoco entiendo
cómo seguirle a cada proceso de intervención, sacando miles o billones de pesos al sistema que al final del día es lo que nos tiene a nosotros todos así. Esa es una pregunta concreta, larguita pero concreta. No, está bien, y yo creo que me permite tocar un tema que debía haber tocado y que yo creo que vale la pena traer a cuento. Tal vez ha sido el problema más difícil que nos ha tocado enfrentar en el ministerio. Yo llego al ministerio en septiembre del año 2012, Saludcop ya estaba intervenida. Las intervenciones estatales son difíciles, por definición anulan el gobierno corporativo, y yo creo que es muy difícil garantizar la gobernanza plena de una institución compleja desde la cabeza en una intervención estatal. Para eso existe muchas veces el sector privado, porque el Estado simplemente como administrador desde arriba, sin tener pleno conocimiento de los procesos y sin tener una gobernanza plena de una institución, yo creo que muchas veces no va a poder gobernar las cosas. Está ese problema de Saludcop tan complejo, viene el fallo de la Contraloría General de la República, que ustedes lo conocen, por 1,4 billones de pesos. Eso implicaba de manera inmediata que Saludcop tenía un patrimonio negativo, muy negativo, y que la liquidación era inevitable. Eso ocurre cuando ya se consolida el fallo de la Contraloría General de la República, al mismo momento que estaba liquidándose Caprecom. Eso nos planteaba a nosotros una disyuntiva como sistema muy compleja, porque nosotros no podíamos al mismo tiempo distribuir la totalidad de los afiliados de Caprecom del régimen subsidiado, donde la nueva EPS, que era la EPS pública o cuasi pública, estaba jugando un papel fundamental, recibiendo una población cercana a las 900.000 personas, distribuir todos los afiliados del grupo Saludcop a las otras EPS, incluida la nueva EPS, eso habría acabado con el sistema. La liquidación de Saludcop, también lo veíamos en su momento, implicaba un gran riesgo sistémico por las deudas, y tenía otro grave problema que no tenía Caprecom, que era la integración vertical. La red de Saludcop, nosotros sabíamos en su momento que no podía operar de manera independiente, y la liquidación de Saludcop de la manera tradicional, distribuyendo los afiliados, hubiera destruido esa red y hubiera generado un problema de 30.000, 40.000 empleos. Todas esas premisas nos llevaban a un elemento muy complejo, y es que la liquidación de Saludcop no podía ser una liquidación tradicional distribuyendo los afiliados, porque eso implicaba, vuelvo y repito, congestionar la totalidad del sistema, afectar a todo el mundo, distribuir una red que necesitaba el sistema y ocasionar un riesgo sistémico a más de 5.000 IPS en el país. Es de esta reflexión en particular que nace el vehículo de Café Salud, la idea de decir, como no se pueden distribuir, necesitan trasladarse a alguien que empiece a hacer esta labor. En retrospectiva, haciendo la reflexión de manera cándida en frente de ustedes, yo creo que no vale la pena. ¿Qué pasó? Cuando se distribuyen los afiliados de Saludcop a Café Salud, allí se instala de manera muy rápidamente una crisis de confianza. ¿Por qué? En retrospectiva, ¿qué veo yo? A pesar de los otros problemas que se presentaron. Y es que nosotros le pusimos a Café Salud un plazo perentorio de operación, y siempre se dijo, se están distribuyendo los afiliados, pero este es un vehículo transitorio, y la idea original sigue siendo una venta, tanto que se plantea desde el comienzo la contratación de una banca de inversión. Ese plazo perentorio de este vehículo, por definición transitorio, hizo que muchas IPS tuvieran como la siguiente idea: si esto lo van a vender, yo no sé si esto cuánto va a durar, yo le presto servicios, ¿me va a pagar o no me va a pagar? Al mismo tiempo, ¿qué ocurrió? Yo creo que es algo también que debemos reflexionar como sector, y yo quiero traer aquí, poner sobre la mesa esa contradicción. Aquí está el doctor Carlos Cardona, que le tocó vivir esa época tan difícil. Si ustedes veían las noticias cuando estaba empezando a funcionar Café Salud, vámonos, llevaba 6 meses, vamos 1 año y medio, 1 año, algunos meses atrás. Pasaba algo paradójico, denuncias de falta de atención todo el tiempo, pero al mismo tiempo una facturación desmedida que en términos per cápita era mucho más alta que la que estaba haciendo Saludcop, que me llevaba muchas veces a mí a hacerme la pregunta, ¿cómo así? No atienden la gente, pero la facturación es más grande que siempre. ¿Qué está ocurriendo aquí? Esa crisis de desconfianza, yo creo que llevó también, y el desorden que se había instalado allí, llevó también a un exceso de facturación
y que existieran abusos en ese año largo de lo que ocurrió con Café Salud. Problemas administrativos, todo lo que quieren, pero hay una gran paradoja, vuelvo y repito, entre los problemas de atención y, si ustedes ven, esa facturación que se acumuló en Café Salud. Eso hizo, y hubo problemas de opinión pública, falta de estabilidad en los organismos de gobierno. La banca de inversión se demoró mucho más tiempo para hacer el trabajo del que habíamos previsto inicialmente, pero se comenzó a trabajar. Cuando ya la venta de Café Salud era inminente, nos dimos cuenta que el producto de la venta de pronto nos iba a permitir pagar las acreencias de Café Salud, pero no las de Saludcop. Eso no estaba previsto en la idea original. Ahora alguien dice, bueno, la pregunta, bueno, ¿y recursos adicionales? Nosotros nos habíamos enfrentado inicialmente de un problema muy complejo que es, si se quiere, de carácter constitucional, y es que la nación no puede, de ninguna manera, yo creo que incluso tampoco si se consiguiera una autorización legal, yo promoviera una ley de pago de deudas del sistema de salud, para que la nación de buenas a primeras asuma la totalidad de esas deudas, una ley de salvamento. Yo creo que esa ley se caería en la Corte Constitucional. Esto es, uno no puede socializar la pérdida de empresas privadas, eso está prohibido constitucionalmente en nuestro país, y eso nos ponía, o nos pone, o nos sigue poniendo unos cortapisas importantes. Vino este proceso que no dirigí yo, porque de alguna manera esta era una empresa privada que tenía una liquidadora, los dueños eran los acreedores. Se trató de hacer de la manera más transparente, todos los reglamentos están colgados, todo se hizo allí, hubo un interés primero de 9 empresas, eso se fue decantando de manera muy rápida y terminaron 2. Hubo un esfuerzo que se hizo por una banca de inversión, que es una banca de inversión inglesa, prestigiosa, de las más prestigiosas del mundo, con una de las compañías de abogados más prestigiosas de nuestro país, que acompañaron todo este proceso. Yo no sé, se dice muchas veces que eso no ha sido transparente, todo se colgó, todo se dijo, todos los interesados tuvieron acceso a toda la información en cada momento. En este mismo clima intelectual de señalamientos sin propuestas, pues se dicen muchas cosas en retrospectiva, pero todo estuvo transparente desde el comienzo. ¿Qué pasó? Nosotros nos enfrentamos ante una disyuntiva muy compleja, y también lo digo cándidamente. Ustedes conocen el tema, hubo una oferta de una EPS, de la EPS Sanitas, que tenía la experiencia y tiene el reconocimiento, pero estaba por debajo del precio mínimo que había calculado la banca de inversión. Eso hacía que fuera imposible la adjudicación por parte de la señora interventora de Saludcop. La otra aglutinaba un conjunto de prestadores privados de nuestro país, habilitados todos, que trabajan en buena parte del territorio. Ellos presentaron una propuesta de un modelo de atención, estaban comprando una especie en marcha, pero nosotros teníamos, como se dijo en su momento, también dudas sobre la experiencia o la capacidad que tuvieran para inmediatamente responder a un problema tan complejo. Se adjudica en medio de una discusión compleja en nuestro país. ¿Qué me preocupa? Que no volvamos a tener una crisis de confianza como la que tuvimos en Café Salud. Y vuelvo a ser bastante cándido. Esta empresa llevaba 34 días de funcionamiento y surge entonces la inquietud de la Procuraduría para que se dé una intervención forzosa por administrar. Ahí me preocupó mucho eso en su momento, porque era volver al día cero de Saludcop, de la intervención. Y me preocupó también en su momento porque podría crear y ha generado en algunos espacios un problema de pánico financiero, IPS que no quieren contratar, bancos que cierran las cuentas, los inversionistas internacionales que dicen que está ocurriendo allá, no entendemos, no entienden mucho ni siquiera la figura de la Procuraduría. A mí me dicen, ¿eso qué es? ¿Qué veo yo? Que en el último mes al menos, sin ser complacientes, entendiendo que hay muchos problemas, yo veo un equipo directivo tratando de hacer las cosas bien, directiva consolidada, tratando de responder a un problema acumulado muy complejo. Y yo recibo una llamada hace aproximadamente 10 días, básicamente suplicante, que déjenos trabajar, déjenos estabilizar una situación muy compleja.
Pues eso es lo que tenemos nosotros que hacer, el beneficio de la duda y tratar de que esto funcione, porque vuelvo y repito, si no volveríamos a la discusión inicial de distribuir los afiliados y de pronto acabar con nuestro sistema de salud. Entonces yo lo que he tratado de actuar es prudentemente en todas las instancias. Tenemos todos que ponernos en los zapatos de los usuarios, pero vuelve la misma metáfora manida que he utilizado una y otra vez. Yo no creo que la almadana nos vaya a resolver este problema. Destruir sin haber construido, yo creo que es el peor error de cualquier persona que trate de hacer las cosas en el sector público, en el sector privado. En la presentación que yo tenía por aquí, había una frasecita en rojo donde hablaba instrumentos financieros. Yo lo creo sinceramente y con eso respondo tal vez más directamente la pregunta. Como hay un plazo de 5 años que es el que contempla el reglamento para pagar esas deudas, los 1,4 billones que van a pagar quienes compraron la Café Salud, y muchos de ustedes dicen, en 5 años nosotros no existimos. Yo creo que sí tenemos que pensar, no en la forma de pagar las deudas directamente porque no es constitucional, pero sí construir instrumentos financieros que nos den más flexibilidad para manejar esta crisis, comprar tiempo y dejar que las cosas se calmen un poco. Tenemos que responder y yo creo que en eso la crítica es bienvenida. Yo creo que nos ha faltado garantías, por ejemplo, nos ha faltado que esos créditos de tasas compensadas sean o estén más disponibles para más gente. Vamos a hacer una compra de cartera de algo así como 80.000 millones de pesos en los próximos días, pero es muy poquita plata. Necesitamos más instrumentos financieros para ir comprando tiempo. Una vez tuve una conversación con Alejandro Figueroa, el presidente del Banco de Bogotá, sobre crisis financieras, y él me dijo una cosa que yo había leído en un libro que hizo Tim Geithner, que fue el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que le tocó lidiar con la crisis financiera del año 2008. 3 palabritas para las crisis financieras: confianza. Uno tiene que ser capaz de generar confianza. Parte de mi trabajo es generador de confianza. Tiempo, porque esto no se va a resolver inmediatamente, pero también liquidez. Sin liquidez va a ser muy difícil que yo hable aquí de tiempo y paciencia de ustedes y que hable de generar confianza. Y nos ha faltado complementar este conjunto de medidas con mayores instrumentos de liquidez para muchos de ustedes. Yo estuve en esas reuniones donde básicamente les pedí confianza, pero esos pedidos de confianza necesitan ser acompañados de instrumentos de liquidez. Estamos en esas conversaciones con el Ministerio de Hacienda. Lo que pasa es que coincidieron estos problemas del sistema de salud con el agravamiento de la situación fiscal de nuestro país, que complica las cosas. Pero bueno, yo creo que fue muy importante la pregunta, porque si no había sonado como un poco evasivo el ministro no tocar ese tema tan complejo que hace parte de la coyuntura y de la discusión de todos los días en nuestro país. Yo creo que con esas 2 preguntas largas y 2 respuestas más largas todavía, ya ahí quedamos. Gracias a todos de nuevo.